El dormir es una de las cosas más hermosas de este mundo. Y es un tema del cual me encanta hablar, porque así como se le da la importancia a tener una buena alimentación o tener una buena rutina de ejercicios, el tener una buena rutina de sueño también es importante. Hace unos días la Asociación Mexicana de la Investigación y Medicina del Sueño me invitó a dar una pequeña plática sobre este tema. Y sí es importante saber de estos temas. Y cuando hablamos del no poder dormir, ya estamos hablando de lo conocido como trastornos del sueño, en donde principalmente se destacan dos: el insomnio y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Soy el Dr. Polo Guerrero. El día de hoy, principales trastornos del sueño. Y seguramente tú eres el único que puede llegar a pensar en no estoy durmiendo bien, cuando, según la Organización Mundial de la Salud, 40% de la población a nivel mundial no puede dormir. Y según la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, el 45% de los mexicanos tiene algún trastorno del sueño. Así que es demasiado común el no puedo dormir. Y mira, para que un sueño se pueda considerar que es sano, necesitamos que cumpla ciertos factores. Lo primero es que el sueño debe durar 8 horas, ininterrumpido, en la noche. Y esto es porque nosotros tenemos algo conocido como el ciclo circadiano. El ciclo circadiano, a mí me encanta el describirlo como que cada parte de tu cuerpo, cada tejido, cada órgano, cada célula tiene un pequeño reloj. Entonces, en la mañana, las células empiezan a ver que el sol ya se está levantando, es donde ven su reloj y dicen, ok, son las 8 de la mañana. Es el momento en el que tengo que soltar cortisol. Que el cortisol, también mal llamado muchas veces la hormona del estrés, es la que nos permite despertarnos. Y en la noche, una vez que tus células ven por la ventana y ven que está oscuro y dicen, oye, ya son las 10 de la noche, es donde empiezan a liberar melatonina, la hormona del sueño. Ese es un ejemplo muy básico del ciclo circadiano, pero es que realmente ocurren demasiadas cosas en tu cuerpo al mismo tiempo, pero todas están dictadas de cierta manera por un pequeño horario. Y esto se ve mucho más claro hablando de la hormona del crecimiento, en donde para que la hormona del crecimiento se pueda soltar en los niños adolescentes, necesitamos que estén dormidos. Esa es la parte importante. En resumidas cuentas, lo que hace el ciclo circadiano es que tú puedas cumplir con todo lo que tiene que hacer tu cuerpo día tras día. Que te puedas reparar cuando te debes reparar, que tengas que estar activo cuando tengas que estar activo y sobre todo que sí puedas tener la definición de lo que es estar en vigilia, o sea, se despierto y dormido. Ahora, ¿por qué necesitamos dormir en la noche? Esto es porque el ser humano sí está diseñado para dormir en la noche. Esto es porque el simple hecho de estar en un ambiente oscuro nos permite liberar melatonina, que bien decíamos, la melatonina es la hormona encargada del sueño. Entonces, para que podamos descansar con el efecto de la melatonina como debe ser, necesitamos que sea de noche. El tercer punto importante era las 8 horas. ¿Por qué necesitamos 8 horas? Y todo se resume de la siguiente manera. Cuando tú estás dormido, pasas por diferentes etapas del sueño y las podemos dividir en dos grandes ramas: las fases que se hacen en el sueño no REM y las fases del sueño REM. Para que el sueño se pueda considerar saludable, un sueño reparador, restaurador y todo lo que es, necesitas cumplir de 5 a 6 ciclos de sueño por noche. Cada fase del sueño dura 1 hora y media. Y si ponemos de 5 a 6 ciclos, tomando en cuenta que tienes que hacer 6 ciclos, cumples 8 horas de sueño. Por eso son 8 horas. Ahora, es aquí donde podemos hablar de muchísimas cosas relacionadas al dormir. Una cosa es que no te puedas dormir, otra cosa es que no te puedas mantener dormido y la otra cosa es que te levantes cansado. Esas son 3 señales para ir con tu doctor. Y es que mira, los trastornos del sueño se pueden clasificar en 4 grandes rubros. Primero, trastornos con somnolencia diurna excesiva. Esto quiere decir aquellas personas las cuales se levantan cansados, que tienen una gran dependencia a la cafeína para poder iniciar el día y sobre todo empiezan con un proceso muy lento de adaptación al día a día, lo cual sí, hace problemas laborales, hace problemas escolares e incluso accidentes de tráfico. En este rubro de trastornos entra el síndrome de apnea obstructiva del sueño. También está la hipersomnia idiopática o incluso narcolepsia. El segundo grupo son los trastornos con dificultad para conciliar y mantener el sueño, también conocido mundialmente como el insomnio. No puedes quedarte dormido o te levantas en la noche y no puedes regresar a dormir. El tercer rubro son los trastornos con conductas anormales durante el sueño o parasomnias. Aquí entra el sonambulismo, terrores nocturnos, pesadillas y finalmente los trastornos del ritmo, sueño y vigilia, también conocidos como trastornos del ciclo circadiano, lo cual sí es un tema aparte. La clasificación internacional del sueño sí nos hace la dirección de cuáles son los más frecuentes a nivel mundial,
pero los que más se repiten son dos: el insomnio y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Voy a empezar hablando del síndrome de apnea obstructiva del sueño, también conocido como el SAOS. Esto ocurre de la siguiente manera: es una persona la cual está dormida y está roncando, pero en algún momento de la noche ocurre esto. Se tapa la vía aérea. Es por eso que se llama síndrome de apnea obstructiva. Esto es porque los músculos que se encargan de la deglución se relajan, cubriendo el hueco para que el aire no pueda pasar hacia los pulmones. Esto obliga a que el paciente se despierte en la noche y comúnmente tarda tiempo en volver a quedarse dormido. Como punto muy importante, el roncar no es normal. O sea, hay variaciones anatómicas las cuales pueden hacer que ronques, pero si roncas, sí quiere decir que no estás teniendo una buena calidad de sueño. Tenías que saberlo. El problema del síndrome de apnea obstructiva del sueño en México y en muchas regiones de Latinoamérica es que es un factor de riesgo para presentar infartos. Y no solo de infartos, sino que también triplica el riesgo de hipertensión, triplica el riesgo de diabetes mellitus y también triplica el riesgo de accidente cerebrovascular. Al final del día aumenta el riesgo de muerte súbita. Y como consecuencia de no poder respirar bien durante la noche, esto crea una desaturación y restauraciones de oxígeno, haciendo cambios en la presión intratorácica, microdespertares frecuentes, y más adelante está el aumento del estrés oxidativo y la creación de un estado proinflamatorio, lo que más adelante tiene una repercusión en la esfera neurocognitiva. Por lo que, sí, ese pequeño momento en el cual el paciente no respira hace mucho daño a largo plazo. Lamentablemente también muchas personas consideran que el roncar es algo normal, porque en su familia todos roncan y pues sería como que lógico pensar, pero entonces no quiere decir que sea normal. Quiere decir que la familia tiene que revisar el por qué están roncando. Para el síndrome de apnea obstructiva del sueño no existe un tratamiento el cual no sea por métodos. Más adelante, cuando hablemos del insomnio, te vas a dar cuenta que hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Pero en el tema del síndrome de apnea obstructiva del sueño necesitamos hacer algo, en donde lo que ha demostrado que tiene una mayor ayuda hacia los pacientes con esto es el CPAP. Este es un aparato el cual permite que el paciente pueda recibir oxígeno durante la noche. Ahora, esto también ha visto que el uso de CPAP reduce drásticamente los riesgos de mortalidad, reduce el riesgo de infarto, reduce el riesgo de enfermedad metabólica y mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Y esto es porque pueden dormir. Ahora, también en el tema del CPAP están los adelantadores de mandíbula, pero eso solo en aquellos pacientes los cuales no toleran el CPAP, pero que sepas que hay una opción. Ahora, para pensar en síndrome de apnea obstructiva del sueño, primero necesitamos que alguien te vea mientras estás dormido, roncas, no respiras. Ya nos dimos cuenta de que algo está mal. Pero también los puntos importantes son que te levantes más de 3-4 veces en la noche, con esa sensación de que te falta el aire. Además de que en la mañana siempre hay una repercusión diurna. Siempre te vas a levantar cansado, siempre vas a tardar en agarrar el ritmo, eres muy dependiente de la cafeína. Esto nos da a entender que sí hay que pensar en síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero como punto importante también está que para hacer el diagnóstico necesitamos también medir el cuello, en donde vamos a ver el cuello del paciente y necesitamos hacer una medición. Le vamos a agregar 4 centímetros al resultado si el paciente tiene hipertensión, 3 si ronca demasiado y 3 si tiene apneas, las cuales se hayan visto. Si tienes más de 48, sí, es probable síndrome de apnea obstructiva del sueño, pero ya es una clara señal. La gran mayoría de pacientes sí tienen una gran recuperación con el tema del CPAP. Pero entonces, ¿qué ocurre si nuestro problema es no puedo dormir? O te levantas y no puedes volver a caer en sueño. Es donde hablamos de insomnio. Para poder hablar de insomnio necesitamos algunas definiciones. Lo primero, dormir mal. ¿Qué es dormir mal? Esto se aplica cuando hay una queja durante el sueño nocturno, ya se hace la dificultad para conciliarlo, mantener el sueño o que te despiertes antes de que suene tu alarma, pero que no se asocia con ninguna repercusión en la mañana. Eso quiere decir, ¿puedes tener una mala noche de sueño? Claro, o sea, cualquier cosita puede llegar a interrumpir que puedas dormir bien, pero no por eso quiere decir que tengas insomnio. Pero ¿qué tal si toda la semana duermes mal? Ya es algo para investigarlo. La segunda es sueño no reparador, lo cual quiere decir que en la mañana sí te vas a sentir cansado. El tener un sueño no reparador se cataloga como, ok, pudiste dormir, dormiste tus 8 horas, no te levantaste en la noche, pero en la mañana estás cansado. ¿Por qué? Y es aquí donde vamos a empezar a hilar hilos. El insomnio como un síntoma
Según la Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño y el DSM-5, lo definen como la queja de dificultad persistente en el inicio del sueño, su duración, consolidación o calidad durante el periodo de sueño. Pero como punto importante, esto a pesar de que estén las condiciones adecuadas para el sueño. Esto quiere decir que tú tienes todo preparado para poder dormir. No hay nada lo cual pueda detonar que no puedas dormir y no puedes. Y esto se refiere más allá de tener un cuarto oscuro, que la temperatura del cuarto sea cómoda para ti, que tú te encuentres relajado, se refiere a destacar si no hay alguna enfermedad o condición la cual te impida el dormir. Y es que, por ejemplo, en el caso del hipertiroidismo podemos encontrar que los pacientes son demasiado acelerados, lo cual sí nos puede llevar a insomnio. Mientras que en el tema de enfermedades psiquiátricas podemos pensar en depresión, en donde la depresión puede ir hacia el lado de dormir demasiado o hacia el otro, de no dormir nada. Pero, ok, ya descartamos depresión, ya descartamos hipertiroidismo o alguna otra enfermedad, ya es donde podemos empezar a pensar en insomnio. Y finalmente está el trastorno de insomnio, lo cual es una entidad propia. Y es aquí donde ya descartamos el, ok, no tienes ninguna enfermedad orgánica, no tienes ninguna enfermedad psiquiátrica, tampoco estás tomando ningún medicamento que pueda afectar tu noche de sueño. Trastorno de insomnio. Si es menor de 3 meses se cataloga como un insomnio agudo, más de 3 meses un insomnio crónico. Y la gran mayoría de pacientes son pacientes los cuales ya tienen más de 3 meses. Encontramos a demasiado paciente con insomnio crónico. Ahora, ¿cuál es la importancia de todo esto? Primero, que la gran mayoría de pacientes, los cuales tienen como síntoma el insomnio, lo relacionamos más con temas de estrés, ansiedad, incluso puede ser el tema de depresión, y en algunos casos también considerarlo como parte de alguna dolencia por enfermedad, como pacientes que viven con artritis, pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, y en pacientes que tienen insomnio crónico no se puede tomar en cuenta que es nada más una causa, sino que es multifactorial. Esto es porque el insomnio sí es una condición que se trata de manera multidisciplinaria, ya que en la gran mayoría de los casos podemos encontrar que sí se deben a alguna materia orgánica o alguna enfermedad psiquiátrica. Las causas más frecuentes de esto son primero el estrés. Ahora, lamentablemente, y eso sí lo tengo que dejar muy en claro, no existe un tratamiento natural para el insomnio. Y no me malinterpretes, no quiere decir que no existan cosas las cuales puedes hacer desde tu casa, sino que me refiero a que son tratamientos de verdad bastante específicos por el tipo de insomnio que puede llegar a tener el paciente. Pero lo primero antes de siquiera pensar en el tratamiento farmacológico, sí son medidas que puedes hacer desde casa. Y estos son los 10 mandamientos de la higiene del sueño. Los 10 mandamientos de la higiene del sueño fueron creados por la World Sleep Society, en donde literal es esta lista de 10 pequeños pasos. Tienes un pequeño video en TikTok donde se hablan de estos 10 pasos. Pero antes de siquiera pensar en tomar medicamentos o en algún tecito o algo similar, lo primero es verificar la higiene del sueño de nuestro paciente. Si no estás cumpliendo correctamente con alguno de estos pasos, es donde podemos mejorar ese pequeño paso para que tu calidad de sueño sea mejor. Y en el caso de los pacientes, los cuales ya intentaron los 10 pasos de la higiene del sueño, es donde podemos y necesitamos hablar con un psiquiatra. Y te digo, literal, no existe ningún tratamiento místico mágico para el insomnio, porque una cosa es estar sedado, que puede ocurrir por algunos medicamentos. Otra cosa es utilizar clonazepam, el cual no se utiliza para dormir. No uses benzodiazepinas para dormir. Tan así que incluso el tema de las benzodiazepinas necesitas receta, o sea, no. Y esto es porque el clonazepam no se utiliza de primera línea en pacientes con insomnio. Entonces, de aquí viene la importancia de que sí necesitas acudir con un doctor. Porque lo primero es verificar, ¿cumples higiene del sueño? La está cumpliendo pero no puede dormir. Ya descartamos que tengas alguna otra enfermedad que te impida el dormir. Ya descartamos que utilices medicamentos que te impiden dormir. Es aquí donde hablamos de la terapia conductual. ¿Y te acuerdas que hace un momento te dije que el tema del estrés era la principal causa? Pues bueno, el estrés, ansiedad y depresión son las cosas más comunes cuando hablamos de insomnio. Para que lo sepas. Y es que así como dijimos que el síndrome de apnea obstructiva del sueño te da un mayor riesgo de presentar varias condiciones, el tema del insomnio crónico nos da un mayor riesgo de presentar infarto, nos da un mayor riesgo de presentar enfermedades como diabetes. También está muy relacionado con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer o demencia, que también está relacionado con enfermedades psiquiátricas como la depresión, ansiedad y paranoia. Y por último, pero no por eso menos importante, el no dormir sí está muy catalogado como un factor para algunos tipos de cáncer. Así que si necesitas
dormir. Y como punto que me parece importante recalcar, las siestas, sí están permitidas las siestas, pero tienen que ser menores de 45 minutos, preferentemente menores de media hora, pero de más de 15 minutos. Ahora también, esto depende mucho de la persona, pero si eres una persona a la cual toma siestas de más de una hora, es porque no estás durmiendo bien en la noche. Y si es un motivo para pensar en algún trastorno del sueño. En resumen, así como hacer ejercicio previene enfermedades, permite salud, la alimentación previene enfermedades y te permite salud, el dormir es más que importante para prevenir enfermedades y para preservar la salud. Te permite seguir con un estilo de vida saludable, te permite repararse. Y volvemos a lo mismo, el dormir es una de las cosas más bonitas de este mundo. Así que el decir, doctor, no puedo dormir, es una pregunta más que válida. Y eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo, espero que este pequeño video se hiciera conciencia en alguna persona para que se acercara a una clínica del sueño o para que buscara la ayuda de un médico y sobre eso ir viendo su caso. Por aquí te van a estar apareciendo mis redes sociales por si tienes alguna pregunta o algo similar. Y si tienes una pregunta, de verdad, pregúntala a tu médico. Y espero que esta noche sí puedas descansar.